Hola, hola. Hola, hola. Hola, Juan. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, qué pena ahí la demora. Permítanme un segundo ya. Listo. Hola. Hola, hola. Hola, hola. La profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Señor. Ah, bueno. Listo, entonces. Vale. Bueno, entonces ven les tomé la foto. Listo. ¿Quién me escribió? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Bien? Listo. Entonces les voy aquí a compartir pantalla. Vamos aquí a acá. Ustedes son, ¿qué? 7-1, ¿verdad? Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo, vale, bueno. Entonces, ustedes estaban viendo ondas, ¿cierto? No. ¿No estaban viendo ondas? No, profe. ¿Qué fue lo último que vieron en física? De los magnitudes. ¿Cómo? Profe, estamos viendo magnitudes físicas fundamentales. Ah, ok. Bueno, yo pensé que habían visto los de... Espérame un segundo, miro acá la malla. Semana 18. Física séptimo. Formación de ondas. Ah, ok, bueno. Yo pensé que ustedes habían visto ese movimiento. O sea, ¿no han visto lo de movimiento ondulatorio? No. Bueno, vale. Entonces vamos a ver eso. Bueno. Entonces... Listo. Vamos a ver ese video. ¿Vale? Ondas periódicas. Magnitudes de las ondas periódicas. Permítanme un segundo antes. Qué pena con ustedes. Pero miramos acá. Ayer yo tuve... Ah, sí, fue con 7.2.
Ah, sí, listo, sí, ya, vale. Listo. La amplitud es la máxima distancia que se separa cada punto del medio elástico de la posición de equilibrio al ser alcanzado. Entonces pongan ahí como título movimiento ondulatorio, muchachos. ¿Bueno? Listo, pongan ahí como título movimiento ondulatorio. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿quién me quiere colaborar diciéndome, Carolina, no, acabo de empezar porque tuve problemas ahí con el computador, recién me acabé de conectar. Bueno, que me preguntaba que a qué hora había empezado la clase. Entonces, ¿qué? ¿Quién me quiere colaborar con algo de la naturaleza donde se presente ese fenómeno de ondas? ¿Quién tiene así como un ejemplo? ¿Mm? ¿Quién participa? Participen, muchachos. No importa si está bien o mal. Tranqui. Andrés, ¿me escuchas ahí, Andrés? Sí. Andrés, ¿me escuchas? Profe, no se le escucha nada. Bueno, yo no le escucho nada. ¿No me escuchan? ¿Se le escucha bien? Vale, ¿quién me escucha bien? Andrés, ¿me escuchas bien? Listo, Andrés, colabora. Profe, yo te escucho bien. Ok, vale. Igual. Listo, vale. Entonces, de los que me escuchan bien, participen, ¿no? O ¿qué creen? Un fenómeno de la naturaleza donde se presente ese movimiento que sea ondulatorio. ¿En qué se presenta eso? ¿Quién tiene un ¿El ejemplo? agua? En el agua, ¿cierto? ¿En Eso. un péndulo? Cuando, por ejemplo, está el agua y uno lanza una piedra o algo, se generan ondas, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces ahí se presentan esas ondas. Por ejemplo, el péndulo, ¿sí? Cuando uno coge, ¿se han visto lo de un péndulo? Que es como un hilo atado aquí a una bolita que va haciendo así. Ese péndulo también es un movimiento ondulatorio, ¿listo? O por ejemplo, otro fenómeno que se presenta es cuando ustedes tienen un resorte, ¿sí? Y lo comprimen, entonces el resorte ¿qué hace? Se estira y luego empieza a ser así, ¿cierto? Entonces ahí también hay un movimiento ondulatorio. Entonces se llama movimiento ondulatorio por lo mismo, porque lo que genera son como ondas, ¿verdad? Entonces en el video, volvamos a ver ahí el video. En el video me hablan de este. Bueno, que aquí ya está un poquito más adelantado, es que pensé que ya habían visto algo de eso. De ondas periódicas. Ondas periódicas. Magnitudes de las ondas periódicas. La amplitud es la máxima distancia. Ahí vean. Entonces el movimiento lo que va a pasar es que va a describir una trayectoria que va a tener esta forma, la forma que se ve ahí en azul. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa onda va a tener acá un punto como más alto y un punto como más mínimo. Y esta línea que está punteada es como cuando está en equilibrio, ¿sí? Cuando no pasaba algo, es como el punto en equilibrio. Entonces, esta distancia se va a llamar la amplitud. Bueno, entonces, para que lo tengan ahí presente. Que se separa cada punto del medio elástico de la posición de equilibrio al ser alcanzado por una perturbación. Se representa con la letra A mayúscula y su unidad en el sistema internacional es el metro. Listo, entonces es importante eso, vean. La amplitud la vamos a representar con la letra A mayúscula y para referirnos a ella, entonces vamos a utilizar
la unidad de medida metro, ¿listo? Porque es una distancia. Entonces, en el sistema internacional vamos a utilizar los metros. Bueno, entonces La sigamos viendo. amplitud está relacionada con la energía que transporta una onda. La energía es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. Esto quiere decir que cada vez que aumente la energía, la amplitud aumentará al cuadrado. La longitud de onda es la distancia que existe. Vean, entonces ahí, aquí teníamos que esta distancia era la amplitud y también hay otro concepto que lo llaman la longitud de la onda. Entonces la longitud de la onda es esta distancia. Se puede medir desde cualquier punto, pero pues es mucho mejor, mucho más fácil si lo vemos aquí como desde esta cresta, ¿sí? Entonces, cuando vuelve y cumple como todo el ciclo, por decirlo así, ¿cierto? Porque empezó, digamos, bajó, luego subió y volvió a llegar a la cresta, entonces cumplió como un ciclo, ¿cierto? Entonces ahí, eso lo vamos a llamar la longitud de la onda, bueno, esa distancia. Entre dos puntos que oscilan en fase, es decir, que están a la misma distancia de la posición de equilibrio y se mueven con la misma velocidad. Se representa con la letra griega lambda minúscula y su unidad es el metro. Entonces ahí, importante, nos dicen que esta es una letra del alfabeto griego. En matemáticas, como en física, se usan muchas letras del alfabeto griego, como por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto la letra pi, el número pi, ¿cierto? Entonces el número pi también el pi es una letra del alfabeto griego. Por ejemplo, cuando ustedes estén en décimo, van a ver una materia que se llama trigonometría y para referirse uno a los ángulos, entonces lo mismo, va a utilizar letras del alfabeto griego. Entonces, para que se vayan familiarizando con eso. Entonces, se llama lambda y se va a expresar en metros. ¿Listo? Sigamos. Periodo es el tiempo que tarda un punto del medio en realizar una oscilación completa. Entonces, vean, el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. O es el tiempo que se tarda en realizar la longitud de la onda. ¿Recuerdan que también la longitud de la onda la podemos medir en cualquier punto? Entonces va a ser también el tiempo que se tarda en esa longitud. Es ¿Listo? decir, cuando vuelve a su posición. Como es un tiempo, el tiempo, ¿cuál es la unidad para medir el tiempo en el sistema internacional? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se mide el tiempo? Segundos. Segundo. Muy bien, entonces aquí van a decir eso. Inicial. Se representa con la letra T mayúscula y su unidad es el segundo. El periodo de cada punto del medio es igual al del agente externo que produce la onda. La frecuencia son la cantidad de oscilaciones completas que realiza cada punto en cierto periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces vean, ahí van a hablar ahora de la frecuencia, ¿sí? Dense en cuenta que definen a la frecuencia contrario a como se definió el periodo. Si quieren, pónganle mucha atención. Voy a devolver el video a cuando hablaban del periodo y se van a dar cuenta que lo definen de forma contraria. Es el segundo. Punto del medio en realizar. Periodo es el Ojo ahí, tiempo que escuchen tarda ahí. un punto del medio en realizar una oscilación completa, es decir, cuando vuelve a su posición inicial. Entonces, era el tiempo en realizar una oscilación. Y pónganle cuidado cuando hablen de frecuencia. Se presenta con la letra T mayúscula y su unidad es el segundo. El periodo de cada punto del medio es igual al del agente externo que produce la onda. La frecuencia son la cantidad de oscilaciones completas que realiza cada punto en cierto periodo de tiempo. Se puede calcular como número de oscilaciones sobre delta T. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí se dieron cuenta que se define de forma contraria? Listo. Importante eso porque ya vamos a ver una cosa. Se representa con la letra F minúscula y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Hertz. ¿Listo? Entonces vean, fácil. La unidad va a ser el Hertz, una H mayúscula y una Z.
Relación entre periodo y frecuencia. Siendo la frecuencia el número de oscilaciones sobre unidad de tiempo y el periodo el tiempo que demora cada punto en realizar una oscilación completa, cuando se realiza una oscilación completa, el tiempo que demora es un periodo. Podríamos sustituir en la ecuación de frecuencia delta t por el periodo. De esta forma, podemos ver que el periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa. Velocidad de propagación de una onda. Sabemos ya que la velocidad se calcula como delta x sobre delta t. Pero hay... Entonces, aquí, importante, vean. Este triangulito también es una palabra, es una letra del alfabeto griego que se llama delta. ¿Listo? Delta. Siempre que ustedes vean, venga para verlos a todos. Prendan la cámara, muchachos. Entonces, siempre que ustedes vean ese triangulito, lo van a leer delta. Y ese delta va a significar un cambio. ¿Listo? Entonces, ustedes ya habían visto cosas sobre la velocidad, ¿cierto? Algunos sí. ¿Cómo definimos a la velocidad? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo se definía la velocidad? ¿Quién recuerda? ¿No? Bueno, entonces vean, supongamos que estamos en una carrera de atletismo, ¿sí? En una carrera de 100 metros planos, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser más rápido? ¿El que haga los 100 metros en qué? Menor tiempo. En menor tiempo, exacto, muy bien. El que recorra esa distancia en menor tiempo va a ser el más rápido. Bien, entonces hay una relación entre la distancia y el tiempo, ¿vale? El Entonces, tiempo que se transcurre de un punto a otro. exacto, eso. Entonces eso es lo que están diciendo acá en el video. Están recordando eso. Que la velocidad es el cambio en la distancia sobre el cambio que hay en el tiempo. Ah, bueno, les decía que la letra era delta y siempre la van a leer como un cambio. Entonces esto se puede ver como el cambio que hay en X sobre el cambio que hay en T. O sea, el cambio en la distancia, porque la X en física siempre la van a leer ustedes como distancia. ¿Sí? Entonces es el cambio o posición. O es el cambio en la posición sobre el cambio que hay en el tiempo. Bueno. ¿Alguna forma de calcular la velocidad de desplazamiento de una onda? Sabiendo que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que oscilan en fase, o sea, es igual al ciclo de desplazamiento que tiene una onda, podríamos reemplazar delta x por la longitud de onda en la ecuación de velocidad. Listo, entonces ahí. Es igual al ciclo de la longitud de onda. Vean, si vieron, vean, supongamos que ustedes son un puntico, una partícula, y están parados acá, ¿cierto? Cuando se cumple la longitud de la onda, quedaron parados acá, ¿cierto? O sea, se cumplió una oscilación, o se cumplió lo que dice acá, un ciclo, ¿cierto? Entonces hubo un cambio en la posición, pasaron de estar acá a estar ahora acá. Ese fue el cambio en la posición. Entonces dijimos que el cambio en la posición era el delta X. Y entonces esa delta X lo representamos como la longitud de la onda. Entonces por eso acá en la ecuación, este delta X lo reemplazan por ese lambda, ¿sí? Por la longitud de onda. Bueno, y entonces ahora vamos a mirar cómo reemplazan el cambio en el tiempo. Entonces, el cambio en el tiempo de esa misma partícula vendría a ser el periodo, ¿cierto? Porque dijimos que el periodo era el tiempo que se gastaba en en cumplirse un ciclo. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Entonces así, la ecuación pues quedaría escrita de esta forma. Se podría escribir como acá. Entonces acá, ouch. Permítame. Ya, acá.
Entonces aquí para que lo vean. Entonces la velocidad. Entonces para la velocidad pues vamos a usar la letra B. Entonces la velocidad sería igual a lambda. Entonces vean, aquí están letras griegas. Entonces por aquí debe estar lambda, ¿cierto? Sobre el T mayúscula. Pero pues antes habíamos dicho era que esto era igual, ¿cierto? O sea, por la definición de velocidad, que es el cambio que hay en la posición, el cambio que hay en X sobre el cambio que hay en el tiempo, ¿cierto? Para el tiempo sí la minúscula, ¿verdad? Entonces dijimos que el cambio en X era la longitud de la onda y que la variación en el tiempo iba a ser el periodo. ¿Listo? Entonces, así podemos concluir que la velocidad de la onda es igual entonces a este cociente de acá y ya, ¿vale? Bueno, listo. Pero entonces también, antes de esto, en el video nos habían dicho que la frecuencia con qué letra se notaba, con una F minúscula, ¿cierto? Que la frecuencia era lo mismo que o sea, la definimos contraria como se definió el periodo, ¿cierto? Era lo contrario. Entonces, en matemáticas, ese lo contrario lo podemos escribir de esta forma. 1 sobre T, ¿vale? Y entonces acá, en esta ecuación, bueno, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es cuando yo tenga un igual. Desde que tenga un igual, entonces voy a decir que tengo una ecuación. Bueno, entonces esta ecuación yo la puedo ver de esta forma. Como lambda multiplicada por 1 sobre T. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con este paso? ¿Lo entienden ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que si acá este lambda tiene denominador, no tiene denominador, ¿cierto? Pero yo le podría poner denominador 1, ¿cierto? ¿Y cómo se multiplican fracciones? Y para multiplicar fracciones lo hacemos numerador con numerador y denominador con denominador, ¿cierto? Entonces lambda por 1 me da lambda y 1 por t me da t. ¿Sí se dan cuenta? Entonces por eso esto es igual a tener lo que les había escrito ahí antes. Lambda por 1 sobre t. ¿Listo? Pero ¿qué es 1 sobre t? Véanlo acá. 1 sobre t es igual a f. Entonces esto se puede escribir como lambda h. Perdón. Ya, ahora sí. Eso se puede escribir como lambda h. Como lambda por f. O simplemente lambda f. O sea que tenemos otra ecuación. Tenemos que B la velocidad es igual a esta cosa. ¿Listo? Y antes pues ya teníamos esta también, ¿no? O sea, podemos usar cualquiera de estas dos. Bueno, y esta. Entonces les voy a ir a subrayar, digamos con rojo, las que son ahí importantes. Bueno,
y esta otra. ¿Listo? Entonces esas por favor ahí escríbanlas bien juiciositos en el cuaderno, ¿vale? Entonces les repito, esta era para la frecuencia, la relación que hay entre la frecuencia y el periodo. Ah, bueno, antes, entonces acá, ¿cómo se definía la frecuencia? Entonces F se definió como el número, bueno, sí, número, ¿qué pasa ahí? Número sobre y el periodo, que era T, ¿cierto? Se definió como el tiempo en realizar. Entonces también se puede ver como el tiempo sobre el número. ¿Listo? Entonces, ahí, eso es. Entonces eso es ahí lo importante. Con eso pues vamos a poder resolver los ejercicios, ¿vale? Entonces escriban ahí eso, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy metido en otro lado. Mira. ¿Te alcanza a ver? Eso es otro curso. ¿Están viendo? ¿Qué es eso? Ah, ¿Quién quedó por ahí, muchachos? eso es cero. Bueno, yo tengo la cara apagada. Bueno. ¿Listo, muchachos? ¿Ya escribieron eso? No. O tómenle un pantallazo con la tecla imprint sí, y lo pegan ahí en el Word, ¿vale? Porque ya toca ir a la otra clase, muchachos. Bueno, ¿listo? O si no, entonces la próxima clase empezamos con esta imagen, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, los dejo. Que tengan buen día, ¿vale? Disculpen ahí el problema que tuve con mi iniciar Chao. sesión. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.